Bien. Hoy es 25, ¿qué toca decir hoy? Feliz Navidad, ¿no? Hay dos palabras que resumen un poco el espíritu de estos días. Feliz Navidad es lo que decimos todos, pero ¿por qué hay que decir Feliz Navidad, no? ¿Qué se esconde detrás de esta expresión? Cuando tú le dices a alguien Feliz Navidad, ¿qué le estás diciendo? ¿Es solo lo que hay que decir? ¿O qué pretendes detrás, no? A lo mejor yo pensaba, ¿no? Cuando yo lo digo, ¿qué busco, no? Digo, bueno, a lo mejor es desearle, ¿no? Intentaba cristianizarlo, desearle que en estos días donde se celebra, se conmemora el nacimiento de Cristo, pues realmente encuentre la felicidad pues en la venida de Jesús al mundo, ¿no? En la revelación de Dios por medio del Hijo. Pero no nos engañemos, todo el mundo desea feliz Navidad, cristianos y no cristianos, ¿no? Todo el mundo desea feliz Navidad. ¿Y qué nos propone el mundo, qué nos propone la sociedad para ser felices en estas fiestas? Pues bueno, depende del menú que tengas, ¿no? Canelones de primero y zarzuela de segundo, fue nuestra felicidad de anoche. Depende de lo que tengas, ¿no? Consumir como animales, como bellacos. Comida, regalos, eso es lo que nos ofrece el mundo para tener felicidad en estas fechas, ¿no? Celebramos la Navidad, pero ni siquiera sabemos lo que celebramos. Yo no sé cuando vas a hacer la compra, si los escaparates te ponen el precio del kilo del langostino y al lado un versículo. Eso no se ve, ¿no? Jesús no aparece por ningún lado. Ni los escaparates, ni los anuncios, ni siquiera es muy fuerte, igual lo habéis escuchado. Hay ciudades, hay países que están prohibiendo los belenes porque dice que supuestamente viola los principios de un Estado laico, con lo cual ya no se puede ni poner belenes. Jesús totalmente fuera de su fiesta de cumpleaños, ¿no? Que es lo que celebramos, lo que conmemoramos. Y no sé si cuando piensas en esto, si no te preguntas, bueno, ¿y dónde está Dios, no? Porque a mí me encantaría que Dios diese un puñetazo encima de la mesa y dijese, aquí estoy yo, ¿no? Y viniese a sacudir todo este sistema que nos hemos montado, ¿no? Que nos hemos, de alguna manera, pues olvidado completamente de él. Y a veces la Iglesia ocurre lo mismo, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? O aparentemente no lo hace. Y la Navidad es solo un ejemplo. Cuando miramos el mundo, cómo está el mundo hoy, ¿qué vemos? Pues vemos 25.000 personas que mueren al día de hambre o por causas relacionadas con el hambre. Vemos a unas 500.000 personas que son asesinadas al año en todo el mundo. Vemos que aproximadamente un 25% de los embarazos terminan en aborto y en muchos de los casos abortos voluntarios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no aparece, no? ¿Por qué no dice aquí estoy yo? ¿Por qué no lo dice hoy, 25 de diciembre, da un puñetazo en la mesa y dice aquí estoy yo? Bueno, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, pero creo que la pregunta más importante es, bueno, ¿y nosotros qué? En medio de todo esto, ante un panorama así, ante una sociedad pues que está así de desviada, que anda a la deriva, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué debemos hacer tú y yo, ¿no? Pensando ya en 2023. ¿Cómo espera Dios que nos comportemos nosotros como creyentes, ¿no? Y hubo alguien que seguramente pues hizo estas mismas preguntas. Es un profeta, ya Efraín nos ha hablado un poquito de él, ¿no? El profeta Isaías vivió en una sociedad muy parecida a la nuestra. Su mundo, el mundo en el que él vivió, Israel, andaba a la deriva. Si me acompañáis en la lectura podéis abrir el libro del profeta Isaías. No sé si se va a proyectar, si no, no os preocupéis. También por una cuestión de tiempo leeré yo algunos versículos y citaré otros sin leer, pero simplemente para que nos hagamos una idea de la sociedad en la que vivía Isaías y que veamos que era muy parecida a la nuestra. Isaías 1:4 dice, «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados». Qué descripción, ¿no?, de la gente que vivió en tiempos de Isaías. Isaías 1:21, «¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas». Isaías 1:23, «Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda». Vaya panorama, ¿no? ¿Qué hace Isaías? Vamos a intentar a través de su ejemplo, de su historia, de su vida, dar respuesta a aquella pregunta que hacía. ¿Qué hace Isaías ante este panorama? ¿Cómo se comporta él? Él se puede haber lamentado, no haber dicho, como hacemos muchas veces, es que vaya mundo, ¿no? Menuda sociedad en la que vivimos, menos mal que la Iglesia, y se nos llena la boca.
podía simplemente haberse unido a ese movimiento, haber dicho Isaías, mira, pues ya está, yo también me dejo ir a la deriva y uno más, ¿no? Sin embargo, Isaías hace 3 cosas que vamos a ver y podéis ir buscando si queréis en Isaías 6. Isaías busca a Dios, es lo primero que hace. Isaías reconoce su pecado, es lo segundo que hace. Y lo tercero que hace es que Isaías responde al llamamiento de Dios. Isaías responde a su llamamiento. Isaías busca a Dios. Vamos a leer capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías busca a Dios. No es malo hacerse preguntas, no es malo cuestionarse, incluso decir, oye, ¿dónde está Dios en nuestra sociedad, ¿no? Cuando vemos todo lo que sucede, lo que hemos escrito? Lo malo es buscar las respuestas en el lugar equivocado, ¿no? ¿Qué hace Isaías? Isaías va al templo y ahí se encuentra a través de esa visión con Dios. ¿Seguía Dios al mando? Por supuesto que sí. Menuda imagen, ¿no? Menuda visión. Sentado en su trono como muestra de poder. Sus faldas dice que llenaban el templo. Imaginaros, sus faldas llenando todo el templo, no se podía ni pasar, como muestra de su gloria, y con ángeles, ¿no? Que le rodeaban y de alguna manera declaraban su gloria, como muestra de señorío también. No es malo, como decía, hacerse preguntas. Lo malo es no buscar respuestas donde hay que ir a buscarlas, ¿no? Ayer Isaac nos compartía acerca justamente de esto en Santa Coloma, ¿no? Lo importante que es ir a la fuente. ¿Quieres saber quién es Jesús? No le preguntes a un vecino, no te creas ni siquiera, decía, lo que te estoy contando yo. Ves a la fuente, ves a Jesús, ve a ver qué te dijo. Pues eso es lo que hizo Isaías, fue a la fuente y buscó a Dios. Ahora, es fundamental conocerle bien. Porque el problema en el que creo que caemos muchas veces los cristianos es que tenemos un conocimiento sesgado, parcial de Dios. Y eso es idolatría. Porque si conocemos a Dios y añadimos de aquellas cosas que creemos que es así, así, nos hemos construido un Dios que no existe. Nos hemos convertido sin quererlo en idólatras. ¿Y cómo es el Dios que se revela en su palabra? ¿Y cómo es el Dios que se revela aquí en este caso concreto, en esta visión a Isaías? ¿Qué le dicen los ángeles? Santo, santo, santo. Es curioso, ¿no? Porque en la Biblia encontramos un montón de atributos sobre Dios. Ayer hablábamos también durante el tiempo en familia, ¿no? Venga, cada vez que se abra un regalo hay que decir un atributo de Jesús en este caso, ¿no? Pues de Dios encontramos muchas cosas. Es amor, es misericordioso, es justo, es bondadoso, ¿no? Y omnipotente, omnipresente, fuimos diciendo cosas. Pero es curioso porque nunca en la Biblia se dice de él que sea amor, amor, amor. Hay una canción, no, pero no lo dice la Biblia, no dice que sea justo, 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 no dice que sea misericordioso, 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 pero sí que dice que es santo, santo, santo. Y esto nos debe hacer pensar. Seguramente, y aquí ya entramos un poco en el campo de las elucubraciones, pero es posible que sea porque la santidad de Dios no es un atributo más entre todos los demás. Es la base, el fundamento del carácter de Dios. Y todo lo demás completa esa santidad. Dios es perfectamente santo. Es santo, santo, santo. Tengo aquí muchos versículos, pero por una cuestión de tiempo no los voy a leer, donde justamente la Biblia habla de la santidad de Dios y cómo esa santidad lo llena todo. Llenaba el templo y lo llena todo. Llena su creación, llena su venida y llena también el cielo. Cuando estemos con Él estaremos rodeados de esa santidad, ¿no? Bueno, igual hasta aquí no estamos descubriendo nada nuevo, sabemos que el Señor es santo, 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 ¿no? Ahora, me gustaría hacerte una pregunta. Cuando tú vas al encuentro de Dios, como fue Isaías, y descubres y contemplas la gloria y descubres la santidad de Dios, ¿qué efecto produce en ti? ¿Qué efecto produce en ti la santidad de Dios, ¿no? Y yo intentaba contestar esa pregunta, ¿no? Y decía, bueno, pues tal vez gozo, porque es un gozo tener a un Dios que es perfecto, ¿no? Santo es diferente, significa literalmente diferente y apartado diferente porque es perfecto. Nadie más es perfecto y eso lo hace diferente. Y apartado de todo pecado, de toda maldad, ¿no? Y podemos decir, pues me siento gozoso, ¿no? Al descubrir la santidad de Dios porque realmente es una alegría saber que tenemos un Dios que es perfecto,
que no tiene ningún tipo de relación con el pecado y la maldad. A lo mejor sientes paz. Dices, ostras, qué bueno es saber que aquel que un día me va a juzgar, con el que me voy a encontrar, es un Dios perfecto, es un Dios que no mira mi pecado, que no mira la maldad y que está apartado de ella, y siento paz, ¿no? Bueno, me gustaría leer 4 textos, muy brevemente en la Biblia. Uno de ellos es la continuación de Isaías 6, donde vamos a ver lo que la santidad de Dios, aquellos que pudieron contemplarla literalmente en una visión, ¿no? Aquellos que la vieron, ¿qué efecto produjo en ellos? Fijaros, Ezequiel 1:28. No leo la visión, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Los apóstoles, recordáis en la transfiguración, también vieron la gloria de Dios, esa santidad. Dice Mateo 17, 5, 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron, ¿qué? Gran alegría, gran temor. Temor. Juan en Apocalipsis, cuando recibe la revelación, ¿verdad?, de parte de Cristo, del mismo Cristo, dice, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ante la manifestación de la santidad de Dios no hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad, uno no encuentra refugio. Hay temor, hay miedo, hay devastación. Y si no entendemos esto es que no entendemos lo que significa la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios y nuestro pecado no casan, no pueden coexistir. Y cuando alguien, hemos visto, alguno de estos personajes bíblicos se vieron enfrentados a ellas, dijeron, me muero. ¿Qué dijo Isaías en este texto? Vamos a leerlo, versículo 5. Entonces dije, contempló esa escena, la gloria de Dios, su santidad. ¡Ay de mí! Que traducido es, maldito sea yo, qué desgraciado soy, dice que soy muerto. Devastación. ¡Ay de mí que soy muerto! Esto sucede por contraste, ¿no? Porque cuando no nos acercamos a Dios, cuando no entendemos o no queremos entender de qué va su santidad, pues tampoco vemos nuestro problema, ¿no? No identificamos nuestro pecado. Es como cuando llega el verano, ¿no? Y te dan los primeros rayos de sol y dices, ay, mira qué morenito me he puesto, ¿no? Estoy doradito. Y luego pasas por al lado de alguien, ¿no? De Nieves o de Rebeca, de Efraín, y dices, ¡guau! Pues si estoy más blanco que no. Te das cuenta por contraste, si no lo ves. Pues algo parecido sucede con la santidad de Dios. Es necesario entender y presenciar esa santidad para descubrir lo que somos y lo desgraciados que somos, porque estamos condenados a la separación eterna de Dios. Y eso es muy doloroso descubrirlo y entenderlo. Es cuando era pequeño, tenía 11 años, 11 años, cuando empezó el tema de Internet, ¿no? No sé si os acordáis alguno. Y en aquel entonces lo que estaba muy de moda era hacerse correos electrónicos. Y a mí yo era muy futbolero y dije, venga, pues el email de un jugador del Madrid. Intenté, ¿no? Pues lo típico. robertocarlos@hotmail. Imposible, ¿no? Roberto Carlos hay 1 millón. Yo probaba. Y un día en las noticias vi que había un chico joven con 15, 16 años, que el Madrid le llamó a jugar en el primer equipo. Veis que soy del Madrid, ¿no? He dicho Roberto Carlos. Bueno, el Madrid le llamó a jugar en el primer equipo. Dijo, ostras, seguro que a lo mejor no lo tiene ni él su propio email. Y puse, ikercasillas@hotmail.com. Total, que me lo pude crear. No había nadie que se hubiese creado ese correo. ¿Y qué me pasó? Que se hizo famoso. Y me empezaron a contactar a través del correo electrónico de la radio, me enviaban emails de todo el mundo. Y a mí aquello me gustó. Tenía 11 años y decía, ¡buah! Esto me siento, ¿no? Y empecé a aparentar, a hacer ver que era Iker Casillas yo. Y contestaba a la gente, ¿no? Y yo, hasta que un día, pues dije, esto ya no tiene mucha gracia, ¿no? Nos encanta el postureo, nos encanta aparentar, y en las redes sociales veo que hay muchos jóvenes hoy, niños, podemos hacerlo, podemos mostrar que somos quienes no somos, que somos lo que no somos. Pero ante Dios es imposible, porque su santidad revela nuestra realidad, nos revela lo que somos. ¿Y qué somos? Dice Romanos, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. ¿Y cuál es la paga del pecado? Dice también Romanos 6, la muerte. No, es que yo tengo 5 carreras y 4 pisos, uno en la playa, otro en la... que no eres nada. ¿Pero qué te crees que eres? ¿No? Como el Señor le decía a Job, pero ¿dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Tú qué te crees que eres, no?
Somos simples pecadores y no tenemos nada que hacer por nuestro pecado ante la santidad de Dios. Menudo panorama, ¿no? Alentador, ¿eh? Feliz Navidad, ¿no? Menudo panorama. ¿Qué hizo Isaías? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5, la segunda parte. Dice, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él entiende perfectamente por qué sentía que iba a morir. Y lo confiesa. Y ese es el segundo paso que él da. Él confiesa su pecado. No se queda simplemente ahí, no se queda devastado. Confiesa su pecado. ¿Y qué ocurre después? Dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Imaginaos cómo estaba el carbón, ¿eh? Si alguna vez hacéis barbacoas y eso, acercas la mano a un carbón encendido y desprende un calor, bueno, pues, y tocando con él sobre mi boca, con un carbón encendido, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Menuda gracia, ¿no? Un carbón encendido en los labios. Pero eso se dio porque Isaías confesó su pecado y el perdón de los pecados viene a través del arrepentimiento y es doloroso. Y esto lo tenemos que entender. No podemos pretender enfrentarnos a la santidad de Dios, contemplarla, descubrirla, entendernos pecadores y decir, bueno, esto ya está, ¿no? Renunciar al pecado, pedir al Señor que nos limpie, tiene un precio, tiene un coste para nuestras vidas también. Debemos dejar cosas, debemos hacer sacrificios. Y ese carbón encendido hoy lo encontramos en la sangre de Jesús, ¿verdad? Hoy celebramos su nacimiento. Es por medio de su sangre, de su muerte, de su sacrificio, que nosotros podemos ser limpiados con ese carbón encendido, con esa sangre que Él derramó por nosotros. ¿Qué es lo tercero que hace Isaías? Isaías responde al llamamiento de Dios. Una vez ve su santidad, la descubre, entiende su pecado, lo confiesa, es limpiado, entonces responde al llamamiento. Fijaros lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Me parece curiosa la respuesta de Isaías, ¿no? Pasa de estar devastado, de maldecirse a sí mismo, de sentirse condenado, de sentir que moría, a decir, aquí estoy yo. Decíamos antes, ¿no? ¿Por qué no dice el Señor, aquí estoy yo? Bueno, porque el Señor espera que tú digas, aquí estoy yo. El Señor no ha dejado su trono, el Señor no ha dejado su gloria, el Señor no se ha olvidado de este mundo. El Señor quiere usar a personas como tú y como yo para hacer su obra en esta tierra, en este mundo. ¿Qué le hubieses contestado tú a Dios si Él lanza esa pregunta? ¿No es curioso? Es una pregunta utilizando el plural majestático. ¿Quién irá por nosotros? Algunos creen que lo dice porque estaba la Trinidad en ese momento presente y por eso habla así. O tal vez, como decía antes, porque usa ese plural majestático. En cualquier caso, ¿tú qué le hubieses contestado? Y yo pensaba, pues mira, yo le hubiese dicho, ¿enviar a qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿No? Y después de las respuestas, pues igual hubiese dicho, dame una semana y te contesto, ¿no? Isaías no hace esto, ¿no? Isaías no hace esto. Y es que tenemos tantas excusas para dar largas al Señor, siempre que se nos presentan oportunidades de servirle, ¿no? De todo tipo, ¿no? Es que no, soy demasiado joven, esta es una, ¿no? Una buena, soy muy joven. Bueno, y luego serás muy viejo. No, es que no tengo tiempo ya, solo tienes tiempo para fundir Netflix, ¿no? Por las noches. No, es que, la mejor para mí, no me veo. No, he cerrado los ojos, he intentado imaginarme, es que no me he visto. Y es que además te voy a decir una cosa, no me veo, pero ¿sabes a quién veo? Y recomiendas a otro, ¿no? Todo excusas y excusas y excusas para darle largas al Señor. Isaías entendió perfectamente, literalmente, lo que significaba ser salvo. Él sentía que moría y el Señor le rescató en aquel momento y le limpió. Dijo, heme aquí, para lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que le iba a pedir el Señor? Porque ojo al ministerio, no era el ministerio más atractivo en aquel momento. Seguimos leyendo versículos 9 al 13. Y dijo, anda, ya que te has ofrecido, Isaías, ahora vas a ver lo que te mando. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda,
ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. ¿Qué te parece, Isaías? Menudo ministerio, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Igual algunos estáis preguntando, que hemos venido a celebrar la venida de Jesús al mundo, la paz que Él vino a traer, la luz, la esperanza, la salvación. Y tú vienes hoy a hablarnos aquí de un episodio donde se habla de devastación y se habla de condenación. No hay paz, hay devastación en un principio, no hay salvación para el pueblo, hay condenación. ¿Qué tiene esto que ver con la Navidad? ¿Qué tiene esto que ver con la venida de Jesús a este mundo? Pues tiene mucho que ver. Y me gustaría que nos vayamos al Nuevo Testamento, a un texto que encontramos en Juan, capítulo 12, versículos 37 al 42, y que estéis muy atentos. Juan capítulo 12, versículos 37 al 42 dice, estaba Jesús hablando a las multitudes, ¿no? Y de repente hay un pequeño parón y entra Juan y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Habla de Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y estas palabras os van a sonar porque las acabamos de leer en Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos, creyeron en él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién se refiere Juan? A Cristo. Isaías vio la gloria de Cristo. Y probablemente por eso tuvo luego todo ese camino, ese ministerio profetizando acerca de Cristo. Isaías contempló la gloria, algunos dicen que fue del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la plenitud de Dios, pero lo que vemos, lo que tenemos claro leyendo Juan es que Isaías pudo contemplar la gloria de Cristo. Predicamos a un Jesús que vino a traer paz, a traer luz, a traer salvación, y nos olvidamos de predicar a un Jesús que es santo, 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 porque es perfectamente Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo a mostrar su santidad. Y si nos quedamos únicamente en presentar su salvación, nos estamos dejando buena parte. Nos estamos dejando la solución al problema, porque la solución al problema pasa por contemplar la santidad de Cristo, por reconocer así nuestro pecado y pedirle perdón. Y Él nos limpia, por supuesto. Y esto lo vemos en los evangelios, pero a veces evitamos hablar de ello. ¿Por qué los escribas, los fariseos, los religiosos de la época no podían, no es que no les gustase, es que no podían, no soportaban estar ante la presencia de Cristo? Porque era perfectamente santo, porque desvelaba, con 2 palabras o sin ninguna palabra, ponía de manifiesto su pecado, por contraste. No podemos olvidarnos de hablar de la santidad de Cristo, que es devastadora, que destroza al que la ve, al que la entiende. No podemos, y es una reflexión, y con esto me gustaría ir terminando, no podemos conformarnos como iglesia en predicar un evangelio light que atraiga a la gente porque habla de salvación, porque habla de paz, de amor, de misericordia, y olvidarnos de que Cristo vino primeramente a revelarnos la gloria y la santidad de Dios al mundo. Si decimos al mundo, solo un pequeño ejemplo, bueno, Jesús habló de esto, por cierto, Él dijo, cuando vayáis y habléis de mí, ¿no? La gente, ¿qué va a hacer? Os va a abrazar y va a decir, ¿dónde os reunís el domingo? Esto no va a pasar, ¿no? Sabemos que no va a ser bien recibido. Y si leemos, por ejemplo, 1 Corintios 6, 9, 10, y somos capaces de predicar al mundo lo que la santidad de Dios significa, entre otras cosas, su justicia, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Di esto públicamente en una plaza hoy. A ver cuánta gente dice, qué grande Jesús, cómo me gusta el evangelio, ¿no?
Esto es evangelio también, hablar de la santidad de Cristo sin olvidar, por supuesto, su salvación. Y ese es el reto para el 2023 que os dejo, que seamos capaces de ser fieles al evangelio, fieles a la palabra y fieles al carácter de Dios y al carácter de Cristo, que no nos dejemos de predicar quién fue Él para mostrar al mundo la necesidad de salvación. Y en medio de tanta desolación, que no nos quedemos ahí, que vayamos al final de este texto de Isaías 6, el último punto del versículo 13, donde dice, pero, hay un pero, después de toda esa desolación, devastación, condenación para el pueblo, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Siempre habrá un remanente. El objetivo de la Iglesia no es atraer a las masas y hacer crecer el número de la Iglesia, es mantener a ese remanente fiel, que la gente, si son pocos, conozcan al verdadero Cristo y conozcan su verdadera situación, naturaleza, y puedan encontrarse con Él y obtener una salvación de verdad. Qué triste sería que muchos de nosotros creamos ser salvos y no lo seamos, porque no se nos ha presentado adecuadamente el Evangelio y al Señor, ¿no? Me despido, no deseándoos una feliz Navidad en este caso, pero sí una Navidad llena de significado para vosotros, que seamos capaces de renunciar a la gloria de los hombres para revestirnos de la gloria de Dios, que seamos conscientes de que el Señor dejó su gloria y se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza podamos disfrutar y contemplar también su gloria y que lo pongamos en práctica y lo compartamos a lo largo de este año. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres santo, 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 Señor. Y porque en medio de la abrumadora realidad de tu santidad, Señor, de tu perfecta justicia, de tu perfección, de tu majestad, bueno, sentimos que morimos, no podemos estar en pie ante ti, Señor. Solo podemos postrarnos, Señor, pero tú nos levantas, nos coges de la mano, nos das la solución, Señor, por medio de la sangre de Cristo. Y queremos recordarlo y queremos contarlo también, Señor. Queremos ser valientes para hablar de tu salvación sin olvidar tu santidad también, Señor, para que el mundo te conozca de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén.